Ni siquiera Abraham entró en el cielo por lo que hizo en su obra, también hizo por fe, pero él estuvo en un lugar hasta que Jesús tuvo que ir a buscarlo. Todos ellos, al seno de Abraham, no podían estar con Dios en el cielo, porque la sangre de Jesús no se había derramado todavía sobre ellos para limpiarlos perfectamente. Vivieron por fe, pero necesitaban a Jesús. Si ellos, que fueron amigos de Dios, que comieron con Dios, Isaac, Dios lo hizo más poderoso que un país completo. Sabemos y leemos que Dios caminó con Jacob también. Aún así, ninguno entró en el cielo hasta que Jesús los fue a buscar. Hermanos, si eso fue así con ellos, ¿qué con aquellos que viven una vida híbrida, con ídolos en su corazón, con un estilo de vida separado de una comunión con Dios y pretenden llegar al cielo sin Jesús? Di conmigo, nunca. Solo Jesús es la puerta. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús fue el enviado del cielo y es el único que conoce cómo llegar allá. Acompáñenme a leer, por favor, en Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Para iniciar, dice la palabra de Dios así: He aquí que mi siervo, hablando de Cristo, escuche esto, 800 años casi antes de que Jesús naciera, se escribió esta profecía. He aquí que mi siervo será prosperado, dice, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Ok? Miren esto, está hablando de la exaltación que iba a tener Jesús. Él iba a ser puesto muy en alto. La Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia declara que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, aquí podemos ver el alcance, en parte, de lo que iba a recibir Jesús, en parte, después de cumplir su encomienda. ¿Sí? En parte, porque esto es mucho más grande. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera, miren esto, fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, ahora estamos hablando de otra, o sea, de la misma persona, pero estamos hablando de lo que le iba a suceder a Jesús. Miren que no solo fue como la película, que creo que la que más impacta hasta el momento gráficamente es La Pasión de Cristo, ¿no? Que se puede ver según sus efectos especiales, el maquillaje, cómo fue desfigurado Jesús. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús fue desfigurado de una manera tal que la gente quitaba de él su rostro. Es decir, Jesús padeció en la cruz fuertemente a causa del castigo por nuestros pecados. Hermano, antes de continuar, yo necesito hacer énfasis en algo. Lo que Jesús hizo fue por la gravedad de nuestros pecados. La gente no entiende que el pecado tiene consecuencias. Y solamente la gente se da cuenta de la consecuencia del pecado, lamentablemente, cuando ya está en el infierno. Y el infierno es un lugar, como estudiamos en estos días en el estudio bíblico del cielo y del infierno, es un lugar que mis palabras creo que no alcanzarían a describir lo feo, horrible, tormentoso que es el infierno. Es la paga por separarse de Dios, separado para siempre. Es la paga por darle la espalda al mensaje del cielo. Que Dios en amor dice, ok, abro la puerta para que todos vuelvan a mí. Si se arrepienten de sus pecados, abandonan el pecado y vienen a mí a través de mi Hijo Jesús. Ese fue el mensaje. Y ahí está la cruz como símbolo. Y a través de la cual vino la salvación, Jesucristo, ¿ok? Ajá. Pero la gente, no, como si fuera un TikTok que le llegó, un mensaje de texto de su amigo. No, hermanos, el pecado tiene graves consecuencias. Y si queremos ver en parte las consecuencias del pecado, hay que mirar obligatoriamente a Jesús. Desde Getsemaní hasta la cruz. Y los 3 días después de la cruz. Porque Jesús fue al infierno. Jesús levantó encima de sí el pecado de todos nosotros. Entonces miren lo que sucedió. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice luego Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, hablando de Jesús, miren esto, cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él. Raíz en tierra seca. Pregunto una cosa, ¿cómo son las raíces de los árboles en tierra seca?
¿Van entendiendo? Miren, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Oye, hermano, esas palabras son fuertes. Porque está diciendo que a causa de lo que Jesús llevó, los golpes, los latigazos, ¿saben? Toda la vejación, la humillación que llevó Jesús desde que entró allá al pretorio hasta que fue a la cruz, que llegó a ese lugar. Jesús fue literalmente lacerado. Su rostro fue desfigurado. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona desfigurado por algún accidente? Es tan fuerte que la imagen es tan cruda y fuerte que uno como que mide y quita. Los que tienen estómago para eso, ok, pero al ver que de pronto un ojo salido, se le arrancaron el párpado, que no tiene la nariz, que quizá la parte de los labios le fue arrancado. Según algunos estudios, se dice que a Jesús no solo le menearon la barba en forma de humillación, como hablábamos el domingo cuando estábamos en la Santa Cena, sino que a Jesús le arrancaron la barba. En señal de humillación, además le arrancaron la barba. Hermano, ¿sabes qué duele? Que te jales un pelito, un vellito. Imagínate que te arranquen la barba, tienen que arrancarte la piel. La carne viva tiene que estar allí. Las espinas de la cruz que tenía Jesús, las espinas que tenía en la corona que tuvo Jesús en la cruz o hasta la cruz, atravesaron su piel, le rasparon el hueso del cráneo. Muchas veces nosotros nos hacemos quizás un rasponcito en la cabeza y como dicen, no, la cabeza es exagerada, bota mucha sangre. Ahora imagínense toda la sangre que tuvo que haber botado Jesús cuando sus vasos sanguíneos fueron rotos a causa de meterle una corona con unas espinas muy largas y grandes que se enclavaron rozándole alrededor del cráneo. Hermano, eso tuvo que haber dolido locamente. Eso tuvo que haber sido más exagerado que el dolor más fuerte de cabeza que puedas tener tú, sin dejar de lado el hecho de que Jesús no había, obviamente, al llegar a ese lugar, desde el Getsemaní, desde la cena, Jesús no había comido nada. O sea, Jesús tuvo que haber tenido un dolor de cabeza locamente insoportable. Pasar toda la madrugada despierto, desvelado, cansado. Ya cuando él llegó a que lo golpearan en el pretorio, Jesús ya estaba físicamente agotado, porque él pasó un día ministerial haciendo sus cosas. Luego en la noche tuvo una reunión con los muchachos y luego de eso se fatigó, dice, se estresó, botó sangre, sudor de sangre. Las gotas de su sudor fueron como sangre. Se tuvieron que haberle reventado los vasitos y los poros gotearon sangre. Médicamente hay una explicación para eso. Eso sucedió literal también. A causa de la agonía, Jesús dijo que él estaba, su alma estaba turbada. Así que si nosotros vemos sin los golpes siquiera, el hecho de que Jesús llegara a esa mañana de antes de entrar al pretorio, ya su cuerpo tuvo que haber estado cansado, adolorido, amanecido, agotado. Hermano, eso no lo vive alguien solo por salir en una película o porque su nombre queda escrito en un libro. Eso lo vive alguien que tiene un objetivo. O alguien que en verdad es culpable de algo. Pero vamos a estar claros, Jesús no fue culpable de nada. No había ningún cargo que lo llevara a él a la cruz. Y mucho menos a la condición de cruz, que la Biblia declara que era una humillación más grande. Morir en una cruz, hermano. Dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que hasta el símbolo de llevar a Jesús a la cruz fue humillante. Él lo hizo, y yo sé que algunos lo van a escuchar como si fuera algo repetido, por ti y por mí. Pero hermano, por ti y por mí tiene una repercusión enorme. Significa que eso nos tocaba a nosotros. ¿Cómo así, Nelson? ¿Acaso a todos nosotros nos iban a llevar a una cruz? No, peor, para el infierno. Así de grave es la consecuencia del pecado, al que Adán le abrió la puerta. Y que todos nosotros como seres humanos, porque Adán solo fue un representante de la humanidad. Y el domingo, si el Señor permite, vamos a estudiar el papel de Adán y el papel de Jesús en este tema de por qué Jesús hizo lo que hizo. Jesús vino a corregir todo lo que el primer Adán, como el segundo Adán era Jesús, el primer Adán no cumplió, no llegó a la meta. Jesús vino a corregir todo eso. Es tan profundo lo que sucedió allí, hermano. Espero que el Señor nos permita estudiar eso el domingo y que usted pueda recibirlo con gozo. Pero hoy hablamos acerca del sufrimiento de Jesús. Y no estoy diciendo estas cosas, hermano, solo para mover tus emociones. No. Estoy hablando para que entiendas lo que tu hermano mayor,
tu hermano mayor hizo por ti, hermano menor, en esa cruz de madera. Jesús sufrió todas estas cosas porque Él no quería que tú, y sabía que no podíamos llevar eso. Así que Jesús hizo algo. Él vivió la vida que tú no puedes vivir en santidad perfecta. Lo hizo Él. Pero murió la muerte que tú y yo no somos capaces de tolerar. Así es la muerte por el pecado. Por eso viste que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga, lo que tú mereces, lo que estás comprando cuando pecas, lo que compras cuando vives lejos de Dios, indiferente a una relación con Dios, es muerte. Toda persona que practica el pecado está comprando para sí mismo muerte. Y la gente no lo entiende y piensa y dice esto: yo voy a gozar la vida. Ese es un título malo que le pusieron al pecado. Voy a vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida y qué es gozar la vida? ¿Vivir en desenfreno de tu carne? Si es mujer, tener todos los hombres; si es hombre, todas las mujeres, con toda la plata que tengas en el bolsillo y consumir todo lo que pueda elevar tus sensaciones al máximo. ¿Eso es vivir la vida? Qué gran error. Le pusieron un título demoníaco al pecado. Lo pintaron de bello. Detrás está el infierno, pero le pusieron una puerta de neón y luces y colores y le pusieron un paraíso en la parte de adelante. Eso es el pecado. Esa es la puerta del pecado. Es una puerta de maldición que lleva una condena eterna de nosotros, lejos de Dios. Y el pecado a veces entra por cosas tan ínfimas o tan pequeñas, como hablábamos hace como 2 o 3 domingos, acerca de cómo mantener una relación con Dios. Como por ejemplo, incluso hablaba anoche en altar familiar con mi familia, las palabras. Hasta las palabras, hermano, cuando un cristiano, cuando una persona no se mide las palabras para hablar, ya estás en desobediencia y eso es pecado. Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios nos ha llamado a nosotros a caminar como es Él. Él dice: sé santo porque yo soy santo. De otra manera, Dios nos está invitando a que vivamos en la tierra con las leyes del cielo. A que vivamos aquí como Él es. Y si de esa manera está diciéndolo la Biblia, Dios, traduciéndolo de otra forma, es: yo quiero que tú hables como yo hablo. Y si tu vocabulario, si tu vida no es en palabras como Dios habla, tú estás en una media obediencia. Y te pregunto algo: ¿una media mentira no es una mentira completa? ¿Y una media obediencia qué es? Es una desobediencia. Por lo tanto, muchas veces estamos en pecado por no hablar como debemos hablar. Nos mandaron a hablar como Dios habla, por la palabra. La única forma que tiene Dios para bendecirte es por la palabra. Salmo 33, ¿no? Entendemos, por eso está en el Nuevo Testamento, pero el Salmo 33 dice que Dios hizo todas las cosas por la palabra y su espíritu le dio vida. Así que la forma en que nosotros tenemos para recibir el poder de Dios en forma de bendiciones es por la palabra, obedeciendo la palabra. Ven entonces por qué mi insistencia, iglesia, de que necesitan leer las Escrituras, estudiarlas, profundizarlas, escudriñarlas, porque no te mandaron a leer, nos mandaron a escudriñar las Escrituras. Porque si no conocemos las Escrituras, tú no puedes vivir como Dios quiere, por desconocimiento. Ignoramos como Dios quiere que vivamos. Y eso nos lleva, el desconocimiento de cómo Dios quiere que seamos, nos lleva a vivir una vida que aparentemente en nuestros ojos está bien, pero nada más equivocado que eso, es en pecado. Pudiéramos estar en pecado. Y la paga del pecado es la... Y ahí vemos cómo Jesús, para pagar el boleto, digamos que a nivel de justicia, la fianza que se llama, te diera la oportunidad a ti de no... ¿Cómo? No se dice no pagar, porque alguien tenía que pagar. La justicia de Dios alguien tiene que pagarla. Pero para que no fueras tú el que pagara, porque no podíamos, no hay nada de justicia en el hombre, no de esta. Jesús lo hizo en nuestro lugar. Él padeció nuestro castigo. Lo sufrió Él. No hay parecer en Él. ¿Usted cree que la gente en el infierno es bonita? ¿Usted cree que alguien se va para el infierno y se lleva toda su ropa para cambiarse todos los días, echarse un baño cuando hay mucho calor y broma? No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, dice, más sin atractivo. Imagínense la condición en la que llegó Jesús. Bendito sea Jesús. Versículo 3 del 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Muchos podrían decir, pero es que yo vi que Jesús ahí en la Biblia, la gente lo buscaba. Sí, pero no te recuerda lo que sucedió después de Getsemaní.
¿Tú crees que incluso ministerialmente cuando Jesús, los pobres lo seguían, que es lo que no tenían oportunidad de... ¿Te creen que Jesús no era perseguido por los judíos ortodoxos, por los judíos que no querían, que sabían quién era Jesús? Porque Nicodemo dijo, nosotros sabemos que Dios está contigo. Así que ellos pecaron doble. Por eso Jesús le lanzaba mucha punta a los fariseos. Él le decía, ustedes, como venido de víboras, ustedes van a recibir doble condenación. Van y se buscan a alguien y lo hacen un prosélito. O sea, buscan un nuevo creyente, lo vuelven fariseo y los hacen 2 veces más condenados para el infierno que ustedes mismos. Pero ¿por qué estaba diciendo Jesús esta cosa? Porque ellos sabían que Dios estaba con Jesús, pero no lo quisieron aceptar por envidia. La Biblia dice más adelante que ellos llevaron a Jesús a la cruz por envidiosos. No pudieron tolerar que Jesús tenía el poder que ellos querían y no tenían. No podían tolerar que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús llegaba a un lugar y echaba fuera a los demonios con palabras. Ellos tenían que utilizar incensario y rezarse todo el Deuteronomio y no sé qué, y no podían echar fuera a los demonios. Pero Jesús, por la santidad en la que él vivía, echaba fuera a los demonios, se manifestaban solo con él llegar. Donde Jesús llegaba, cambia la atmósfera. Así es hoy día. Por eso cuando Jesús llega, los enfermos que están ahí, que creen y buscan a Jesús, se levantan de sus lechos de enfermedad. Solo la presencia de Jesús lo cambia todo, hermano. Y ellos no podían tolerar que Jesús que era diferente en ese sentido. Así que lo despreciaban. No dijeron, oye, sabemos que Dios está contigo, por eso queremos aprender de ti. No, ellos. Humildad así en ellos. No lo vimos nunca en la Biblia. Ellos debieron haber hecho eso. Oye, vemos que eres diferente. Entonces esa sabiduría, enséñanos cómo oras tú. Por lo menos la gente humilde hoy día y algunos hambrientos por Dios y otros con motivaciones equivocadas, cuando ven a gente que son utilizados por Dios con poder, cuando la gente hambriento por Dios se encuentra con esos hombres, ¿qué le dicen? Le hacen preguntas como, hermano, ¿cómo oras tú? O sea, ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo escuchas tú a Dios? Porque están hambrientos de Dios. Eso es lo que debieron haber hecho los fariseos y los escribas cuando vieron a Jesús, que era diferente. No lo llamaban incluso rabí, sabían que Jesús era un rabí, pero no se humillaron ante Dios. Yo siempre cuando he leído las Escrituras y me he encontrado en el estudio de los reyes de Israel y de Judá, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú entregaste a los enemigos de Israel, al pueblo, por culpa del rey, ¿verdad? Que hizo lo malo. Acá, por ejemplo, yo le he preguntado al Señor, y después que pasó lo que pasó, que acá siguió siendo duro de corazón y no se arrepintió. Yo digo, sabiendo yo que me manden un profeta y digan, por culpa de que hiciste esto, yo hice esto. ¿Por qué no se arrepentían? Yo creo que si ellos se hubiesen arrepentido, Dios los hubiese perdonado. Hoy me sorprendía cuando leía en Crónicas, segunda de Crónicas, creo que es el 30, el 29, por ahí no recuerdo. Ezequiel, cuando Ezequiel recibe el reino, estaba un reino destruido en Judá, porque a las consecuencias del mal reinado de Acaz, y llevó a que Dios se molestara y entregara al pueblo a la destrucción. Así que no habían casi soldados. En el capítulo anterior se ve que por la desobediencia de Acaz, Israel llegó y mató a 130,000 soldados de Judá, y Judá no era tan grande como Israel. Y se llevaron a casi 20,000 personas, algunos desnudos y todos esclavos, para allá cautivos para Jerusalén. Llegó un profeta, medió ahí y los liberaron, pero el punto es que Jerusalén estaba toda destruida. Cuando Ezequiel restaura el templo y el servicio de los ministros, de los sacerdotes y los levitas, me llama la atención que él dice esto: voy a hacer la Pascua, pero voy a invitar no solo a Judá, voy a invitar también al reino de al lado, al reino del norte, a Israel. Y empezó a pasar cartas, porque él creía, miren esto, hermano, él creía que si Israel se arrepentía y venían a buscar a Dios en Jerusalén a celebrar la Pascua, Dios iba a permitir que los que estaban cautivos, presos, porque se los llevaron los asirios, los de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que los de Asiria se los llevaron y borraron esas tres tribus y se las llevaron cautivos. Ezequiel de alguna manera pensaba que si el resto de sus hermanos de Israel se arrepentían y buscaban a Jehová de todo su corazón, dice, ellos hallarían gracia delante de los asirios y los iban a soltar. Ezequiel sabía que si se arrepentía, Dios los iba a ayudar. Pero vemos hoy una generación, hermano, vemos hoy una generación que no quiere volver el rostro a Dios. Y saben, Jesús, lo que hizo respecto a la cruz, el sufrimiento que llevó en sus hombros, en su propio cuerpo, Jesús en la cruz, les repito, no fue solo por aparecer en una película, en verdad lo vivió, hermano. Jesús literal vivió todo esto.
Dice, para volver a materia, despreciado, desechado de entre los hombres. Lo humillaron, no lo quisieron. El pueblo lo quería, pero los líderes no lo querían. Le dieron la espalda, no se humillaron ante él. Jesús fue varón de dolores. Miren esto, ¿ustedes creen que es fácil ser siervo de Dios y que tu familia no cree en lo que Dios te ha dado? Los hermanos de Jesús no creían en Jesús al principio. De alguna manera lo tildaban de loco. Porque Jesús dice en el libro de San Juan, que le decía, usted me quiere matar a los fariseos, usted me quiere matar, y como 2 o 3 veces lo denunció. Los hermanos sabían esto, y cuando estaban reunidos, que fue la fiesta, le dijeron, ¿por qué no vas para la fiesta? Y va y sigue predicando, parafraseando lo que le dijeron. ¿Por qué no vas? Esa fue la noche que Jesús dijo, no, yo no voy para la fiesta, tranquilo, no voy. Pero igualito Jesús vino y se fue para la fiesta. Y allá se puso a predicar en la fiesta. ¿Recuerdan eso? No creían en él, lo tildaban de loco. Fue despreciado, sufrió eso. Y no solo eso, se le murió su mejor amigo, Lázaro. Pero sabiendo que había propósito en Dios, se aguantó en su corazón, esperar el 4º día. Viste que Jesús iba caminando y él dice, Padre, yo oré así y dije lo que dije, es para que ellos vean que vos estás conmigo. Pero yo sé que tú estás conmigo. Jesús sabía que Dios iba a levantar a Lázaro y que había un propósito quizás de 4 días. Estaba conectado con el Espíritu Santo. No lo hizo porque, llegué tarde, llegué 4 días tarde. No, él sabía lo que hacía. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban en el otro lado, a él le dijeron, mira, Jesús se enfermó Lázaro. Y después cuando le dijeron, está muerto, él estaba tranquilo, él dijo, no, está dormido. No porque se murió, no, se murió de... Y él, no, está tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había un propósito. ¿Usted cree que cuando se enfermó Lázaro, Jesús no tenía el poder para sanarlo? Pero tuvo que aguantarse eso. Hermano, Jesús fue experimentado en dolores. ¿Saben lo que es saber que su mamá podía entristecerse y que iba a sufrir en su corazón? El hecho de que su mamá sabía de que a él iban a llevar a ese lugar. Porque en Israel todos sabían, según Isaías, que el Mesías iba a sufrir eso. Y la mamá sabía que el Mesías era su hijo. Sabía que su mamá se podía entristecer a causa de que lo iban a maltratar en la cruz. Experimentado en quebranto. La noche que estaban después del Getsemaní, sus amigos, por quienes él dio todo, lo dejaron solo, hermano. Tuvo un ministerio compartido, 3 años, con un hombre llamado, 3 años completos, no sé exactamente, pero en qué momento entró Judas, pero Judas estuvo en el ministerio de Jesús. Sabía que Judas lo iba a traicionar, y Jesús nunca le dijo, yo voy a comer aquí con los 11, tú comes allá aparte, traicionero. Nunca lo señaló, al contrario, él le dijo, ustedes son mis amigos. Le compartió su poder a Judas, le dio poder para que fuera con la misión cuando fueron de 2 en 2, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Judas participó de la gloria, del poder de Dios. Pero Jesús se cayó de todo eso. Mire esto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, solo esa palabra, ni siquiera voy a decir al momento de cuando lo llevaron a la cruz, sino hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días. El hombre esconde de Cristo el rostro. Vamos a evangelizar. Y la persona, tú vas y te llevas tus 15 minutos, 20 minutos evangelizando en el frente de la casa a un vecino. Y después la persona así toda, no, sí, ok. Sí, sí, yo sé que Jesús. ¿Te gustaría compartir con nosotros en la iglesia? O que le hace la invitación para recibir a Jesús, o para estudiar o visitarlo nuevamente. No, ¿sabes? Sí, yo voy de vez en cuando. No, yo. Escondió de él el rostro. Hermano, vamos a orar. Que ojalá que termine rápido el culto. Estás escondiendo de él el rostro. Está tu pastor diciéndote, hermano, vamos a vigilar. Sin que te invite, vos también busca hacer vigilias en tu casa. Hermano, ¿vigilaste esta semana? No, yo estaba cansado, me acostaba. No. Hermano, ¿leíste la Biblia esta semana? No, porque no me dio tiempo. Pero si te dio tiempo ver televisión, juego fútbol, redes sociales. La oración, mi hermano, la falta de oración no es falta de tiempo. En el cielo, yo sé que muchos le van a decir eso en la cara. La falta de oración no es falta de tiempo. ¿Dónde está la respuesta? Miren las redes sociales. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso, en televisión y en otras cosas? Y no para orar. Escondiendo de Dios el rostro. Porque Dios está haciendo una invitación. Vengan a mí. Hay un lugar donde me quiero encontrar contigo. A través de la oración. Y la gente esconde de Jesús el rostro. Hermano, lee la Biblia. No me da tiempo. No.
como no la entiendo, pero si no la lees, en algún momento la vas a entender. No investigas. A que si de pronto vamos a poner un ejemplo, se pincha un caucho y tú no sabes, le preguntas a alguien cómo arreglar el caucho. Busca solucionar, eso sí, ¿verdad? Te llegó un bono, no sabes cómo sacarlo. A que le preguntas a alguien cómo sacar el bono. Dígame, ¿tú te acuerdas cuando llegó en una época aquí en Venezuela, para los que están viendo en las redes sociales, que llegó un bono en Petro, ¿no? ¿Qué se llamaba? Nadie sabía cómo usar eso. Y llegó una oportunidad después en que sacaron un método para sacar eso. Y ¿cómo empezó la gente a investigar? No, que en la panadería tal hay un muchacho que te lo cambia, que te lo paga. Y la gente empezó a cobrar su dinerito en bolívares teniendo petro. No sabían usarlo, pero investigaron. ¿Por qué no hacen así con la Biblia? No entiendo la Biblia. ¿Por qué no investigas como investigaste para sacar el petro? No hay interés. Escondieron de él el rostro. Hermano, y Jesús sufrió ese desprecio, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Iglesia, no escondas de Jesús el rostro. Más bien, expongamos nuestro rostro delante de Dios. Busquemos a Dios. Como dice Aina, que tú pasaste el versículo al grupo de la iglesia, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios está allí, rostro para adelante, dando la oportunidad. Vengan, que estoy dispuesto a encontrarme con ustedes. El que venga, me encuentro con él. Búscame y voy por ti. ¿No dice así la Biblia? Acercaos a Dios, Él se acerca a ti. Él tiene la disposición ahorita. Pero después que te mueres, no hay disposición, no hay palabra que respalde eso. Dios no se va a acercar a nadie en el infierno para sacarlo de ahí cuando tus actos en la vida le diste la espalda a Jesús. Escondiste de Jesús el rostro. Y ahí está la consecuencia. Y Jesús sufrió eso y lo sigue sufriendo. Bendito sea Jesús. Lo sigue sufriendo porque Jesús está aquí. Jesús está en ti cuando tú vas a evangelizar. Cuando tú le vas a hablar a un familiar tuyo de la palabra de Dios, es Jesús hablando por tu boca. Así que no te preocupes si de pronto no se me graban las cosas, tranquila. En el momento oportuno, Jesús va a hablar por el Espíritu Santo a través de tu boca. ¿Cómo dije eso? Entonces que yo veo eso cuando estoy editando las predicaciones. Yo digo, ¿y cuando yo dije eso? Jesús hablando por mi boca. No son palabras mías. Él las puso en un momento determinado. Y me termina de predicar a mí. En estos días yo estaba como cabizbajo, así como que el diablo me estaba fastidiando en depresión, no sé, como con bajo de ánimo, por decirlo de cierta manera. No sé buscar la explicación. Y me puse a editar una predicación. ¿Qué te cuento? Que yo escuchándome a mí mismo, me prediqué y se me levantó el ánimo, se encendió mi espíritu y Dios me habló ahí. ¿Por qué pasó eso? Porque en esa prédica quien estaba hablando era Dios, ni siquiera yo mismo. O porque yo no me acordaba de lo que dije. Porque ni siquiera probablemente dije yo todas esas cosas. Él las puso en mi boca. Acerca tu rostro a Dios. Cuando te levantas, cuando te paras en el altar aquí a adorar a Dios, las palabras que van a salir por tu boca, que sea el Espíritu Santo dirigiéndote. Jesús en la boca de nosotros, dirigiéndonos en todo lo que nosotros hagamos a través del Espíritu Santo. Mira esto, hermano, qué triste. Fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado. ¿A cuánto le gusta pasar tiempo con Dios? Muchos dicen en las iglesias, yo, amén. Y si le pregunto el domingo siguiente, ¿cuántos pasaron tiempo con Dios? Lo que dijeron la semana pasada, provoca grabarlo así en una cámara. ¿Cuántos pasaron esta semana tiempo con Dios de los que dijeron la semana pasada? Y que hubiese un ángel ahí. Ponme una película para ver quiénes fueron los que sí. ¿A que el 90% no pasó tiempo con eso? Lo menospreció. ¿A que menospreciaron a Jesús? ¿A que no estimaron a Jesús? Jesús vivió todo esto, hermano. En la cruz fue un momento, hermano, ¿cómo les explico? La cruz fue un momento temporal y atemporal. ¿Qué significa eso? Que lo que Jesús vivió en la cruz no fue solo lo que se vivió en el año 33, según se dice, después de Cristo. No fue solo eso. Jesús vivió en la cruz todos los tiempos de la historia. Jesús vivió el año 1500 ese día. Él vivió el año 2026 ese día. Él vivió el año 500 ese día. Y para atrás también. Por eso Él se llevó a lo que estaba en el seno de Abraham. Él vivió el año 800 antes de Cristo ese día. Él vivió el año 2000 antes de Cristo ese día. La cruz fue atemporal y la cruz abarcó toda la historia. La cruz abarcó el tiempo completo. Por eso Jesús no tiene que estar yendo a la cruz todo el tiempo. Si alguien se arrepiente hoy mismo, esta noche, de sus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados hoy, Jesús te va a perdonar hoy por lo que hizo en la cruz ayer. Eso es el tema
el misterio de la cruz, que es un sacrificio que abarcó todo el tiempo. Así que hoy mismo está muy vigente, como si Jesús lo hubiesen crucificado hoy, para ti. Como si su sangre fue derramada hoy, para ti. No pierde vigencia. Versículo 4. Ciertamente, Él llevó, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades y sufrió, alabado sea Dios, y sufrió nuestros dolores. Miren esto, hermano. Isaías está diciendo esto 800 años antes de que pase. El que estuviese al lado de Isaías, escuchándolo hablar, o leyendo lo que está escribiendo, dirían: Isaías está loco. Isaías, ¿cómo tú me vas a decir que el Mesías llevó en tiempo pasado nuestras enfermedades y nuestros dolores si no ha nacido el Mesías? Porque Isaías lo vio en el tiempo. El sacrificio de Jesús, les repito, su poder se derrama sobre todo el tiempo, sobre toda la historia. Por eso si tú hoy estás padeciendo una enfermedad, por eso si tu cuerpo está quebrantado emocionalmente, por eso si tu cuerpo está quebrantado físicamente a nivel con cualquier condición, sintomatología, diagnóstico, tú puedes ir a la cruz. Y aquí hay una palabra, recuerden, el que encuentra la palabra es medicina para tus huesos. Tú puedes tener aquí una palabra en la que tú le puedes hablar a la enfermedad. Y la enfermedad te vería y tiene que soltar tu cuerpo. Si tú crees esta palabra y tú dices: mira, pero es que aquí dice que Jesús llevó. ¿Por qué tengo que llevar yo otra vez la carga si Jesús ya la llevó en la cruz? Esto es injusto. Eso sí es injusticia. Y eso es una pérdida de tiempo nuestra. Creer que tú eres capaz, como te hace ver emocionalmente el mundo, capaz de llevar una enfermedad que Jesús ya la llevó. ¿Para qué la vas a llevar, hermano? ¿Para qué? Eso está pasando hoy día con algunas personas que están abrazando la enfermedad cuando no te toca, no nos toca. En verdad, hermano, yo me molesto con la obra del diablo. Por eso yo me molesto cuando el diablo intenta tocar mi cuerpo con enfermedad. Me molesto y voy a la cruz. Me voy a ese día en la cruz y digo: ya va, escucha esto, enfermedad. No te pertenezco. Ya alguien pagó por mí este dolor. Ya alguien pagó por mí esto. Y llevo eso a la cruz, hermano. Por eso en estos días quedé como un poco como... Disculpen si no, de pronto no entienden lo que voy a decir algunos, pero por un momento me llegó a confundir lo que pasó en estos días. Me enfermé varios días, como 5 o 6 días. Y el Señor me mostró que van a haber veces así, porque Dios va a permitir ciertas cosas para probar ciertas cosas. Pero desde que yo volví al Señor, o que el Señor me trajo nuevamente a Él, yo me enfermaba, hermano, horas. Me daba una gripe fuerte, entonces me lo quitaba en horas. Horas. Mientras los demás seguían enfermos, y me lo quitaba en horas. ¿Por qué? Porque yo por la fe voy a la cruz y le digo: ella vaya, yo no voy a volver a llevar algo que Jesús ya llevó. Esa fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ya dijo, es lo que hace que se arranque la enfermedad de tu cuerpo. Estuve viviendo así, pero en estos días lo volví a hacer, no pasó. ¿Qué pasó? Falta de fe. No, también hay propósitos de Dios. A veces Dios te entrega, lean Reyes, Crónicas. Dios te entrega a veces algunas situaciones y permite ciertas cosas porque hay un propósito. Pero no todo el tiempo es así. Créanme que no todo el tiempo es así. Amén. Fíjense esto. Él llevó nuestras enfermedades. Satanás no tiene derecho legal sobre tu cuerpo. Di conmigo: Satanás no tiene derecho legal sobre mi cuerpo. Lo puede tocar. La cruz te tiene que quitar ese dolor. Jesús ya pagó, Egna. Jesús ya pagó, Janet, Jennifer, todo. Tú que me estás viendo en las redes sociales, Jesús ya pagó por tu dolor. Y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo abatió a Jesús. El Nuevo Testamento destaca y dice que Dios decidió, sí, afligir a Jesús. Dios lo hizo a propósito, hermano, porque la justicia de Dios iba a caer en contra de ti, de tu alma, para siempre en una cruz. Pero Jesús, cuando Él dio el paso al frente y dijo: Padre, yo voy por ella. Padre, yo voy por Él. Yo voy por ellos. Entonces Dios mira ahora a Jesús como el objetivo para descargar la justicia sobre Él. En otras palabras, el peso de la ira de Dios cayó literalmente sobre Jesús.
nos tocaba a nosotros, pero Él lo llevó sobre sí por amor, para que no cayera eso sobre su creación, para librarnos de una condena. Por eso el mundo no está entendiendo la cruz. Llega Semana Santa y solo se van para la iglesia, no comen. ¿Qué es lo que no comen? ¿Pescado o comen pescado? Eso es como el asunto con los católicos. No comen carne porque no sé qué, porque no sé, se te va a transformar en un pecadito. ¿Será? Yo no entiendo ese tema ¿cómo? Si te bañas en el río te transformas. Que si te bañas en el río te transformas en un pescado. ¿Qué es lo que era, hermano? Escuchen esto, hermano. La cruz fue más que un vía crucis, que ir a buscar a Dios una vez a la semana, una vez al año. La cruz es mucho más que eso. Yo creo que si nosotros nos ponemos a estudiar la cruz, pasamos un año o más solamente para entender por qué Jesús fue para la cruz. Y el que estudiase la cruz a profundidad, hermano, saldría de cualquier condición en la que tú estás rendido de rodillas hacia Jesús. Sea la religión que esté quien sea. Si cualquiera se pone a investigar la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz, yo creo que todos verdaderamente volverían a Jesús. Lo que hizo tu hermano mayor, tu Señor, tu Dios, tu Rey, porque Él es Rey, tu Creador, fue porque te ama. No porque te amó, porque te ama. Es un amor continuo que no se acaba. Escuché otra vez el testimonio, o mejor dicho, lo leí. El testimonio de la hermana Mary Baxter. Ya ella murió. Leí el libro de, ¿cómo se llama? Una visión del infierno. Jesús la sacó 40 días de la llevó su espíritu, pues, en el espíritu. 40 días, 30 y tantos días para el infierno y otros días para como 7, no sé, para el cielo. Y ella dice que cuando Jesús caminaba por el infierno, mostrándole ciertas cosas para que luego ella las hablara a la iglesia, ella veía que Jesús lloraba. Es decir, las almas todavía están en el infierno y Jesús todavía las ama. Y cuando ella le decía, Jesús, ¿por qué no sacas a esa mujer, a esa señora de aquí? ¿Por qué no la sacas? Porque el Padre ya determinó la sentencia. Ella eligió y el Padre determinó la sentencia. No puede salir de ahí. Pero Jesús aún así no dejaba de amarla. Ella se estaba quemando en las llamas del infierno y Jesús lloraba porque no quería verla ahí. Si alguien te ama en esta tierra, se llama Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Miren esto. El versículo 5 fue, hermano, la palabra que el Espíritu Santo utilizó para llamarme a Cristo. Él dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El día que él usó eso, el predicador no estaba hablando de eso. Por eso yo sé que fue el Espíritu Santo, porque yo estaba apartado, yo ni pendiente con leer la Biblia. ¿Y de dónde salió ese versículo adentro de mí? Alguien habló adentro de mí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire esto, hermano, molido. ¿Sabe qué es molido? ¿Usted una vez ha comido carne molida? ¿Usted ve la vaca? ¿Usted puede ver la vaca encima del espagueti? Ya no tiene forma de vaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne de la vaca fue molida. ¿Por qué fue molido Jesús? Dígalo, repito otra vez. Por culpa de nosotros. Voy a hacer pausa ahí, hermano, porque necesitamos honrar a Jesús con estas palabras. ¿Sabe qué rebelión? Samuel le dijo a Saúl, entre lo que le explicó, que la desobediencia, es decir, hacer lo que tú quieres, es rebelión, como pecado de rebelión. Y pregunto algo, cuando la gente peca, ¿qué hace? Realmente es lo que quiere. Viste que la gente, por ahí una mujer le dijo a su esposo, dejó al marido, yo los conozco, dejó al marido, tiene un hijo por medio, dejó al marido, porque ella quiere vivir la vida. Ellos se conocieron muy jóvenes. Ella quiere vivir la vida y ahí anda, dejó al marido y públicamente anda con otro hombre. Está haciendo lo que quiere. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebelión. Más porque ella conoce la palabra. Es hija de pastores. El papá murió. Y ella decidió hacer lo que quiere. Que yo no puedo hacer lo que quiero. Hermano, tú puedes hacer lo que quieres, porque hay libertad en Jesucristo, pero no el pecado. Porque el pecado te va a alejar para siempre de Dios. Es una muerte.
Muerte en ese sentido es una separación para siempre de Dios, en el que el que va a sufrir eres tú. Y a Dios le duele esto, hermano. A Dios le duele. Porque cuando tú lees la desobediencia de Israel en el libro de Reyes, te vas a dar cuenta de algo, que dice que a Dios lo obstinaron, pero hay otra parte que dice lo irritaron. A Dios lo irritaron, lo molestaron a propósito. Y en otra parte dice, Él fue angustiado. En el libro de Jueces vas a ver que Él dice, Él se angustió. Y angustiar es como que, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Levanta un juez. Y liberaban a Israel. Y luego Israel, cuando se moría ese juez, se volvía a apartar de Dios. Y Dios llevando ese dolor en el corazón. Yo hago todo por ellos y lo va a seguir haciendo, porque Dios los amaba. Pero ¿qué pasó? Que de pronto, a causa del pecado, escuche esto, a causa del pecado venía juicio. Se abren las puertas de juicio. Cuando tú pecas, abres puertas de juicio y Dios te entrega al mal. ¿Y qué pasaba? Que volvían a ser esclavos de los filisteos, de los moabitas, de los amonitas. Y dice, ellos la estaban pasando muy mal. Y dice, y él, Dios, fue angustiado. El corazón de Dios le dolió ver a Israel sufriendo. Pero Israel estaba ahí voluntariamente, llevando las consecuencias de gozar la libertad de religión, adorando a cualquier Baal, menos a Dios. Y que el Espíritu Santo, cuando estaba apartado, me llevaron por segunda vez para la iglesia, me llevaron, no quería ir. Él me dijo así esto en el oído. Fue cuando Dios empezó a hablarme otra vez. Yo no sabía que Dios me hablaba. Y resulta ser que, recordando, ahora que conozco al Señor, ahora que conozco la voz de Dios en parte, es que antes, hermanos, Dios me había hablado en varias ocasiones y yo no lo sabía. Él me dijo, por tu rebelión, Jesús fue a la cruz. Cuando Él me dijo eso, hermano, yo exploté por dentro. Empecé a llorar, a temblar desde adentro, un temblor santo desde mi espíritu. No sabía por qué, o sí sabía, pero no podía controlarme. Era Jesús entrando otra vez adentro de mí, metiéndose. Y el Espíritu Santo empezando a, este es mío. Y el diablo, ¿qué me pertenece? Este es mío. Ese día el Padre me abrazó, volviendo a casa. Y recuerdo las palabras que el evangelista Alexander, Dios lo utilizó, Dios lo bendiga, para decirme lo que Dios me tenía que decir en ese momento. Yo sabía que era el Padre hablando por la boca de Él, porque nadie yo le había contado esas cosas, solamente Dios lo sabía. Y Él me hizo recordar esas palabras, el Espíritu Santo, por tu rebelión. Tú me conocías, pero decidiste darme la espalda. Tú sabías lo que estabas haciendo cuando te apartaste. Tu rebelión. ¿Sabes que tienes que orar? Dejaste de hacerlo. Y Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Cuando dejé de orar, me aparté. 3, 2, 1, me aparté. Tú no puedes vivir una vida cristiana si no oras. Si tú no oras, no puedes vivir. Se te hace difícil. No te creas el fuerte. Pudiste haber estudiado 5 años de teología y saberte la Biblia de memoria. Si no oras, si no lees la palabra de Dios, si no te expones a la santidad de Dios, vas a caer. O puedes estar parado en la iglesia por fuera, pero por dentro estás caído. Bendito sea Dios. Él fue herido en la cruz por nuestras rebeliones, por culpa de nuestra desobediencia. Así que Jesús estaba pagando nuestra desobediencia allí. Fue molido por las consecuencias de tus pecados. Y hay algo hermoso aquí, mire esto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué significa eso? Que para que nosotros alcanzáramos a estar en paz con Dios, en paz significa no te debo nada, Señor, porque alguien lo pagó. Jesús tuvo que ir a ese lugar. Jesús hizo lo que hizo para que tú tuvieras la paz. No podíamos tener paz con Dios, nadie, hermano, nadie. Algunos dicen, no, que si alguien a este niño lo entregan y lo meten en un monasterio allá en el Tíbet, por allá, hermano, ese niño se muere, no toca mujer nunca, no ve nada malo, se muere sin Cristo para el infierno. ¿Por qué? Porque la salvación no es por las obras, está determinado. Dios dijo, no será por obra, será por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Hijo de Dios. Ni siquiera Abraham entró en el cielo por lo que hizo en su obra, también hizo por fe, pero él estuvo en un lugar hasta que Jesús tuvo que ir a buscarlo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, todos ellos al seno de Abraham no podían estar con Dios en el cielo, porque la sangre de Jesús no se había derramado todavía sobre ellos para limpiarlos perfectamente. Vivieron por fe, pero necesitaban a Jesús. Si ellos, que fueron amigos de Dios, que comieron con Dios, Isaac, Dios lo hizo más poderoso que un país completo. Sabemos y leemos que Dios caminó con Jacob también, y con Isaac y con todos ellos. Aún así, ninguno entró en el cielo hasta que Jesús los fue a buscar. Hermanos, si eso fue así con ellos, ¿qué con aquellos que viven una vida híbrida, con ídolos en su corazón, con un estilo de vida separado de una comunión con Dios y pretenden llegar al cielo sin Jesús? Di conmigo, nunca.
Solo Jesús es la puerta. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús fue el enviado del cielo y es el único que conoce cómo llegar allá. Por eso Él se abre y dice, yo soy la puerta. El que entra, viene a mí, entra, entrará y saldrá. Y de otro lado va a encontrar al Padre. Hallará pasto. Y vaya a hallar descanso. Jesús vive. Está en este lugar. ¿Sabe lo que les estoy diciendo? Y pronto viene a buscarnos. Di conmigo, Él pronto viene a buscarme. Denle un fuerte aplauso a Jesús y alabe a Jesús. Alguien tiene que alabar a Jesús por lo que acabamos de recibir. El castigo de nuestra paz. Hoy tenemos paz con Dios. ¿Quién te puede condenar ahorita, hijo? Si tú estás con el Señor. Jesús está en tu corazón. Di conmigo, nadie. Ninguna condenación, di conmigo, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Con los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás en Cristo, nadie. Pero Fran, es que tú antes Él me hizo nueva criatura. Y ahora antes no tenía paz con Dios e iba a pagar el precio de mi desobediencia. Ahora no. ¿Por qué? Porque Jesús la pagó y yo estoy en Cristo y Él está en mí. Si tú estás en Cristo, nadie te puede condenar. Pudiste haber sido lo que sea en el pasado. Hoy eres una nueva criatura. Dale gracias y alaba a Jesús por eso. Porque Él es el que te ha dado una limpieza. Te borró ¿cómo es que se dice? El historial, el prontuario que había tuyo. La lista de tus pecados y de condena que había de decretos en contra de ti. Que estaba clavado. Fue clavado en la cruz. Para que no la vivieras tú, para que no se lea un acta de decretos ella en el cielo, cuando estés frente al trono y diga, a ver, Dinoira, tú eres esto, fuiste esto, hiciste esto. Eso fue lo que tú sembraste, cosecha esto, baila a todo el mundo. No, Jesús sabe que agarró todas esas cosas de nosotros y las llevó para la cruz. ¡Pah! Por eso, aunque soy el mismo caparazón, soy nuevo. No soy el mismo por dentro. Di conmigo, no soy la misma por dentro. En mi casa no somos lo mismo por dentro. Somos nuevos, somos diferentes. Nos dieron identidad. Le pertenezco al cielo, le pertenezco a Dios. Di conmigo, dilo. Le pertenezco al Señor. Tengo un Señor sobre mí. Tengo un Señor sobre mí. Se llama Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire esto, hermano. El castigo de tu paz fue sobre Él. Un intercambio, hablábamos en la Santa Cena el domingo. Jesús, así mira, Jesús aquí, tú al lado. ¿Qué le toca a Jesús? Corona, gloria, honra, heredero de Dios, todo lo bueno. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Maldición, separación de Dios por el pecado. Y Jesús hace esto. Ya va, vamos a pausar todo esto aquí. Y se voltea, mírame. Se voltea y te mira a ti. Vamos a hacer un intercambio. ¿Cómo así? Yo cargo tu maldición, llévate mi bendición. Te voy a dar la oportunidad de que participes de mi gloria. No te robes la gloria de Dios en la tierra, pero vas a ser partícipe de la gloria de Jesús en el cielo. Eso lo dicen los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Yo me llevo tu carga, yo me llevo tu pecado, tu maldición, llévate mi victoria. Y se volvieron así ahora, mira, frente a Dios. Entonces el día de la cruz, Jesús al morir, mírenme por favor, desde el día de Jesús en la cruz, tú ahí, Jesús aquí, ahora Él llevaba tu lugar y tú el lugar de Él. Y Jesús cuando dio el paso al frente no podía entrar en el cielo. ¿Para dónde se fue Jesús? Para abajo. Hace poco escuché el testimonio de un hombre que dijo que lo mataron. ¿Cómo que escuchaste el testimonio y lo mataron? Escuche. Le metieron unos tiros entre uno de esos en la cabeza. El tipo salió del cuerpo. Dice, inmediatamente yo vi que debajo de mí había un abismo. Y empecé a ser jalado y a caer. Lo mismo que describen todos. Y el tipo no era cristiano. Era un consumidor de estupefacientes. Un dañado. Sintió cómo lo estaban jalando. Él vio, cuando él salió de su cuerpo, él se vio y él vio un gran agujero, un abismo que lo estaba jalando. En la misericordia del Señor le dio la oportunidad de volver a entrar a su cuerpo. Hoy día testifica de lo que Dios hizo. Quedó así todo torcido su cuerpo y tal, pero yo sé que su alma está renovada. Su cuerpo se dañó, pero su alma está renovada. Espero que ese muchacho se mantenga firme hasta la venida de Jesús. Y por su llaga, ¿qué dice? Ahí tienes una palabra para que decretes y declares y le recuerdes a Dios cada vez que estés enfermo. Jesús, hermano, se volvió tan feo en la cruz ese día que se volvió una llaga. ¿Qué tenía Jesús en la cruz? Cáncer, tuberculosis, gripe, dolor de cabeza,
SIDA. ¿Qué tenía Jesús en la cruz? Azúcar en la sangre, leucemia. ¿Qué tenía Jesús en la cruz? Osteoporosis. Todos los dolores de las enfermedades de este planeta, Jesús las llevó en la cruz. La lepra se la llevó en la cruz. Enfermedades mentales. Todo lo que el diablo intenta de colocar como especialidades en la mente de las personas no son plan de Dios para la gente. A veces son consecuencias de desobediencia de personas, padres con hijas, hijos, así tú sabes. Y dañan los genes y vienen las consecuencias. Pero eso no fue el diseño de Dios. No vemos que Adán nació, el Señor lo hizo dañado, o los hijos de él. A nadie en la Biblia vemos así. Él se llevó por la llaga en la que se convirtió Jesús, una llaga literal. ¿Cómo una persona, pregunta una cosa, hermano, a ver, Fran, dime una cosa, cómo una persona se puede convertir en horas en una llaga? Jesús lo empezaron a golpear en la mañana, a las 3 de la tarde ya estaba en la cruz. ¿Cómo desde la mañana hasta las 3 de la tarde Jesús transforma en una llaga? Si no es que primero ya no tenía piel en el cuerpo, era carne expuesta, huesos y costillas expuestos, aunque no tuvieron que arrancar ninguna costilla, porque dice ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero su piel, sus venas, sus arterias abiertas. La piel oxidándose a causa del oxígeno. Desde la mañana hasta la tarde, recibiendo todas las enfermedades, lupus, no sé qué broma, todas las enfermedades que puedan existir en su cuerpo. Él se volvió feo. Lo miraban y quitaban de él el rostro. Por vos, por mí. Tienes que alabar todos los días a Jesús por esto. Le puso Dios, el Padre, el pie encima a Jesús, por culpa de nosotros. Jehová, mira esto, cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu papá espiritual, mi papá espiritual, nuestro Padre en los cielos, dice que le puso a Jesús encima, la Biblia, todos los cargos de los pecados nuestros sobre él. Así que cuando el Espíritu Santo ponga en tu corazón, vamos a orar, y tu carne diga no, y camines hacia el no, métete una cachetada santa. Y vamos a orar. Porque te están llamando a pasar tiempo con el Espíritu Santo, que es de Jesús, el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Cuando tengas enfrente otra vez la bifurcación, peco, no peco, piénsalo 2 veces. Todo lo que padeció el Mesías, por la consecuencia de la decisión que estás a punto de tomar, vivir la vida. Y Jesús, mira esto, hermano, vamos a terminar esta parte. Angustiado. ¿Eso es lo que está angustiado? No hay nada peor que estar angustiado cuando no estás enfermo. ¿Sabes qué es peor? Estar enfermo del alma. El angustia es una enfermedad del alma. Te da dolor de cabeza, te da ansiedad, taquicardia. ¿Cómo que se dice eso? Cuando estás así, transpirando, ¿eh? ¿Cómo que se dice? ¿Ah? Sí, pero tiene un nombre, hiperventilación. No te quedas tranquilo, no puedes comer. Estás comiendo y sientes dejar la comida por la mitad porque no estás tranquilo. Estás durmiendo y se te va el sueño. ¿Por qué? Porque estás hiperventilado, estás intranquilo. Las hormonas se te suben, se te bajan. La tensión se te sube, se te baja, se te descontrola. ¿Por qué? Estás angustiado. Jesús fue angustiado. En el Getsemaní dijo, mi alma está y afligido. Sin embargo, Jesús no argumentó ni declaró ser quien Él es para que no lo golpearan. Dijo, no abrió su boca. Estaba ahí frente a, ¿cómo se llama este? Pilato. Poncio. Y le dice, mira, ves que yo tengo autoridad para liberarte o para matarte. Cualquiera de nosotros, habiendo tenido un mal día como lo tuvo Jesús, se lo queda mirando y le dice, Padre, ¿cuántos ángeles fue que me dijiste que ibas a enviar? Dale, vámonos para arriba. Nube, si hubiese ido, lo hubiese buscado. No había cometido ningún pecado todavía, nunca. ¿Crees que el Señor no se lo iba a llevar? Se lo iba a llevar. O decirle a Pilatos en la cara así. Pilato le dice a Jesús, sabes que tengo autoridad para soltarte, para liberarte. Otro se cae a risa. ¿Qué dijiste, Pilato? ¿Que vos tenés que? No. Jesús dijo, muy decentemente, no tendrías ninguna autoridad si no te la hubiese dado alguien. Es decir, reconozco, tienes autoridad, te la dieron. Haz lo que tienes que hacer. No dijo nada.
¡pam! Primer lagotigazo, ¡pam! El segundo, el tercero, todo lo que le dieron. Después que le habían golpeado la cabeza y le habían puesto esa corona de espinas y se burlaron de él, le pusieron un trapo en la cabeza y lo golpeaban, ¡pum! Y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Los demonios metidos adentro de esos soldados gozándose de golpear al Mesías, golpeando al Mesías. ¡Pum! A ver, quitó el trapo. ¿Quién fue? ¿Cuál de nosotros? Que no adivina quién fue. Burlándose de él. Y Jesús ni los reprendió, hermana. Ni siquiera le dijo como le dijo a Pedro, a Satanás en Pedro. Quédate delante de mí, Satanás. No, ni siquiera dijo eso. Porque Jesús sabía, viene la hora de el príncipe de este mundo. Se la va a gozar. Espérate que salga de la cruz para que tú veas. Espérate de que mi espíritu salga del cuerpo para que tú veas. Y dame 3 días que me levante el Espíritu Santo de la tumba para que tú veas. Ay, bendito Jesús. No abrió su boca. Alguien dijo por allí, para terminar, hermanos, denme 5 o 10 minutos más. Así que esto es tan extenso, hermano, que no deberíamos terminar nunca de leer esta parte. Alguien dijo por allí, si Jesús vuelve a venir, lo volvemos a crucificar. Y se reía. Daban ganas de meter una cachetada con un bate. Se me salió algo muy maracucho. Hermano, ¿cómo va a decir esa loquera? Que si Jesús vuelve a qué. Lea qué va a suceder cuando Jesús venga. Él vendrá a defender a Israel. Estará el anticristo en su apogeo. Él, dice Zacarías, pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Solo su presencia partirá el monte en 2. No es que lo va a golpear, no, solo toca el monte, se va a partir en 2. Las naciones van a hacer guerra contra Jesús. Ahorita hay láser, bombas, armas nucleares, quizá que le van a disparar para el cielo a Jesús. Láseres, bombas nucleares, cañones, metralletas. Y eso, dice, Él con el espíritu de su boca los destruirá. Jesús cuando vino, el personaje que dijo eso es un ignorante, es decir, no conoce las escrituras. Lo volvemos a crucificar. No abrió su boca. Esta vez la va a abrir. Se destruyeron todos sus enemigos. Eso no tiene necesidad de decir muchas palabras. No abrió su boca porque Jesús como cordero, como las ovejas. Usted no sé si ha visto eso, investigue para que vea un video. Cuando la ovejita la van a llevar a matarla, ahí está la piedra, ¿verdad? Le ponen la cuestión. Ella le pone la cabeza, huele la sangre, sabe que ahí mataron otras ovejas y la oveja así, ahí. Investigue para que usted vea. No, ni siquiera dice, ve, no, ahí sabe, ahí pone el cuellito, ahí. Sabe que le van a degollar, arrancar la cabeza y está ahí. Jesús como cordero no hizo, ve, no abrió su boca. Mira lo que dice, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, bendito Jesús, te amo. Delante, delante de sus trasquiladores. Mi alma te alaba, Jesús. Él enmudeció, teniendo tantas palabras que decir, siendo un predicador elocuente. Se cayó la boca, enmudeció como mudo y no abrió su boca. 2 veces dice la Biblia esto para que entendamos. Primero, afligido, no abrió su boca, y luego vuelve a decir, y no abrió su boca. Y a veces nosotros, porque nos hacen algo, Él tiene que escucharme. Muérdanos la lengua. Tengamos temor reverente del Espíritu Santo. Mira esto, hermano. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice, hace una pregunta. ¿Quién va a contar la generación del Mesías? Porque lo cortaron de la tierra de los vivientes. No tuvo esposa. Para los que desconociendo y faltando el respeto a Jesús, y que Jesús se casó con María Magdalena y tal, no tuvo descendencia. No hay hijos de físico de Jesús en la tierra. Dice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Su generación, ¿quién la va a contar? No tuvo hijos, no le dieron la oportunidad. Obviamente no estaba profetizado que iba a tener hijos físicos. Pero mira, lo quitaron. Murió joven. En Israel, escucha esto. En Israel, la responsabilidad de un adulto, porque son mayores en Israel a partir de los 12 años, si no me equivoco, que le hacen el Bat Mitzvah, ¿qué se llama? La responsabilidad para considerar a un muchacho maduro es después de los 30 años. No a los 20 y pico, a los 18 como aquí.
después de los 30. Significa que Jesús nada más que le dieron 3 añitos de libertad, por decirlo de cierta manera, para hacer. Pudo haberse casado 3 años antes. No lo hizo. Lo cortaron. Mira, dice, por juicio, por cárcel, fue quitado. Y su generación pregunta, ¿quién la va a contar? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En otra versión dice, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Allí estaba metido en la casa del suegro de Caifás, que se llamaba. No buscaron abogados, nadie buscó defenderlo, los discípulos lo dejaron, todos estaban lejos de él. Puros acusadores, ningún defensor estuvo ahí con Jesús. Por culpa de nuestros pecados, al final dice, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Eso dice otra versión. El 9, y se dispuso, mira esto, con los impíos su sepultura. No lo crucificaron como si hubiesen crucificado a Caifás, a Herodes. No. Ni siquiera como a Pablo, que primero lo metieron en una cárcel. Dice, lo crucificaron. En este caso, se dispuso con los impíos su muerte. Murió con pecadores, como si fuera un pecador, al lado de 2 ladrones. ¿Con quién lo compararon para liberarlo? Con Barrabás, un tipo malo de verdad. Y a ese lo compararon con Jesús. ¿Para quién soltaban? Para ver cómo librando. ¿Quién es más bueno, Jesús o el otro? Y aún así, Satanás dentro del corazón de esa gente, cumpliendo lo profético también. No, suelten a Barrabás, como si Jesús fuera peor que ese hombre. Pedazos de envidiosos, por eso es que dijeron eso. Porque tenían envidia de Jesús, dice la Biblia. Se dispuso con los impíos su sepultura. Ah, pero miren, Jesús es ¿qué? Rey. ¿Dónde lo enterraron? Con los ricos fue. Hermano, ¿estoy leyendo solo o qué? Mas con los ricos fue en su muerte. La Biblia dice que cuando lo fueron a enterrar, no fue casual. En la Biblia no hay nada de casualidad. No, se estaba yendo el día, ya entraba el día de reposo, no lo podían preparar. ¿Dónde lo metemos? Meterlo en una tumba común, donde tenían que meter a la gente pobre como Jesús. Hubiese tomado tiempo para prepararlo, hablar con el tipo, el papeleo, no sé qué. José de Arimatea vino, pidió permiso para bajar el cuerpo de Jesús, lo envolvieron y lo metieron en una tumba nueva. Nueva, en un sepulcro de ricos. Porque José de Arimatea tenía plata. O sea, era pudiente. Y lo metieron ahí en una tumba familiar. Aunque nunca hizo maldad, nunca habló engaño con su boca, dice la Biblia. Con todo esto Jehová, ¿qué dice ahí? Quiso. Pero esa palabra pesa mucho. ¿Qué dice? Quiso. Es decir, que la cruz fue intencional, no fue casualidad. Todo estaba, como dice fríamente calculado. La cruz fue intencional. Escriban lo que están notando. Porque el Padre quiso, a propósito, quebrantarlo. Lo sujetó a padecimiento. No dijo, no, Jesús, como tú eres mi hijo, si a una persona le meten un clavo, le duele 100%. A ti vamos a hacer que te duele 50%. No, a todos le duele 100, a ti te va a doler 100%. Dice, sujetándolo a padecimiento. Eso lo hizo Dios. Cuando haya puesto tu vida en expiación por el pecado, entonces dice, verá linaje. ¿Dónde está el linaje de Jesús? ¿Puede levantar su mano? Los que están ahí en redes. ¿Dónde está el linaje de Jesús? A él lo cortaron de la tierra de los vivientes. Aquí no tuvo hijo físico, pero mira lo que dice aquí. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Es decir, cuando te hayas muerto, entonces que apenas tú vas a ver tu linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otro versículo, en otra versión dice, Dios quiso humillarlo a Jesús y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por ¿quiénes? Por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Viste que en el Nuevo Testamento dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y fue a la muerte, incluso muerte de cruz. ¿Qué gozo le pusieron a Jesús para morirse? Hermano, ¿qué persona tiene gozo cuando se va a morir? El propósito, el gozo que Jesús tenía delante era el propósito. Jesús sabía como que, ok, yo no voy a dejar descendiente aquí, pero mi sacrificio va a llevar a millones de personas delante del Padre como hijos.
como hermanos menores míos. Me voy a llevar y voy a ser un pueblo para Dios. Y ese es el gozo que tenía Jesús en su corazón, en su espíritu. Verte a ti, verte a mí, verme a mí, redimido por ese sacrificio. Bendito sea Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Jesús nos lleve a nosotros delante del Padre, que pronto va a suceder el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el advenimiento de Cristo. Cuando Él nos lleve, yo se los he dicho, yo me lo he imaginado. Porque hay que imaginar, hermano. ¿Para qué nos dieron mente? ¿A pensar lo malo? Ahí Jesús se para delante del Padre, qué sé yo, y que haga así: Padre, ellos son los tuyos que yo traje. Ahí dice, hermano, eso es lo que está diciendo allí, en otras palabras. Él verá el fruto de la aflicción de su alma, cuando por fin nuestros ojos puedan verlo a Él. Y Él sepa que lo estamos viendo. Que Él ahora nos vea a todos juntos en la misma nube y en la misma presencia de Dios, cuando lleguemos al reino que el Padre preparó para nosotros. Bendito sea Dios Padre. Él va a ver el fruto de su aflicción. Él va a decir: por esto me sacrifiqué. ¿Usted no le ha pasado que usted está trabajando y dice: me quiero comprar un carro? Y usted ahorra. Se tardó 3 años y medio, pero se compró el carro que usted quería. Y usted dice: este es el fruto de mi trabajo. Este es mi casa, ¿ves? El fruto de mi esfuerzo. Bueno, Jesús ese día va a poder decirlo. Ellos son el fruto de mi cruz. Ellos son el fruto de mi aflicción. Ellos están aquí santos, redimidos, renovados, como hijos tuyos, Padre, porque ellos son el fruto de mi cruz. ¿Y sabe qué? Va a estar satisfecho, como cuando tú estás satisfecho que te compras el teléfono que quieres, la casa que quieres o el carro que quieres porque te esforzaste, como tú vas a tener tu casa pronto en el nombre de Jesús y no era. Dice: va a quedar satisfecho. Así como tú dices: tengo las llaves, estoy satisfecho. Jesús va a decir: estoy satisfecho. Pasé guiando a la humanidad hasta que yo vine a la tierra. Luego fui a la cruz. Pasé 2000 y tantos años intercediendo delante del Padre por ellos. Pero ahora están aquí. Se acabó la intercesión. Ahora que venga la fiesta. ¡Pum! Y empieza la fiesta en las bodas del Cordero allá arriba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quedará satisfecho. Que quede satisfecho Jesús desde aquí con tu alabanza. Por su conocimiento, dice, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Jesús. Terminé con esta clase, hermano, la segunda parte de por qué Jesús hizo lo que hizo. La cruz de madera. La aflicción del siervo de Jehová. Hermano, que cada palabra que hemos leído en esta noche te restaure. Que cada palabra que Dios ha permitido por su Santo Espíritu que nosotros desglosemos en esta ocasión te ayude a mantenerte firme. Que cada palabra que nosotros leímos hoy, pero que tú vas a repasar y a seguir investigando, conociendo, con expectativa a Dios, buscando, leyendo la Biblia, te lleve a acercarte más a Él y a alejarte más del pecado. Porque ya te diste cuenta todo lo que Jesús, y eso probablemente queda corto al ver minuto a minuto lo que le pasó al Hijo de Dios en esa cruz. Por amor a ti, por amor a mí, lo hizo. Por el gozo que fue puesto delante de Él, la cruz. Ese gozo, cuando el fin de su trabajo. No ha terminado de trabajar Jesús, por cierto. Jesús no ha terminado de trabajar. El plan de salvación inició, se gestó. Ahí está la sangre, pero Jesús sigue trabajando, intercediendo por nosotros en este momento. Diciendo: Padre, que no sean oidores olvidadizos. Que esa palabra que les está predicando mi siervo Nelson, la practiquen y sean oidores y hacedores de la palabra. Que me vengan a buscar. Y Él va a colocar ese quedar en ustedes, yo lo sé. Yo no puedo empujar nada, ni lo voy a hacer. Porque yo sé que yo estoy sembrando, pero el Espíritu Santo es el que está haciendo el crecimiento en ustedes. Con mis ojos espirituales puedo verlo y creyendo. Yo lo creo, hermano, que ustedes están creciendo espiritualmente. Dios inició un proceso en ustedes y Dios lo va a acabar, Dios lo va a terminar con gloria. Yo te voy a ver en el cielo, hermana y hermanos. Yo te voy a ver en el cielo. Y de pronto tú que estás en las redes no te conozco, pero espero verte en el cielo. Y si el Señor te da conciencia de esta predicación, me diga: gracias, hermano, necesites el impulso que necesitaba por la palabra para volver a Jesús. Gloria a Dios y dale gloria a Jesús por eso.